Buenas, aquí estamos en un miércoles más, un directo, un vídeo más para conocernos un poquito más, descubrir lo bien que estamos hechos y espero que desde luego que podáis descubrir cosas que no sabíais antes. Esta vez con historia, espero que un poquito graciosilla. Antes de empezar, a veces me dice la gente en Instagram o en YouTube, ¿y tú cómo te llamas? Bueno, pues yo soy Ana Echeveste, soy la que ha creado el Centro Quiropráctico, tengo un equipo maravilloso. Y hoy vamos a hablar del sistema del cerebro, de las diferentes fases del desarrollo del cerebro. Vamos a hablar de los diferentes potenciales que hay según las fases, basado en una historia graciosilla que viví con mi sobrina el otro día. Y yo creo que os va a ayudar a entender por qué la quiropráctica es tan importante en cada fase. Pero antes, recordaros, si os ha gustado, compartir el vídeo. ¿Vale? Que sé que algunos de vosotros lo compartís. Si os están gustando estos vídeos que luego subo al canal de YouTube, suscribiros al canal de YouTube y compartir y comentad. Y a mí me dais feedback, ¿vale? La verdad es que cuando puse el story diciendo qué os parece si hablo de esto, oye, un 92% de gente que estaba de acuerdo, la que no le gustaba la siguiente vez, me dais temas. Pero bueno, rápidamente empiezo en el tema. Bueno. El viernes pasado hicimos un taller precioso, una charla muy chula en un hotel. Había más de 50 asistentes con una persona a la que quiero mucho. Ha sido acompañante, terapeuta durante muchísimos años, Macarena, y era el contexto del autocuidado. Y lo importante que es conocerse para poder cuidarse, qué necesito, etc. Y hablamos, un momento que conté lo que es cuidarse también, y conté una cosa que me había pasado justo esa mañana. ¿Y qué me había pasado esa mañana? Bueno, yo este verano, durante la quincena musical, si no sois de San Sebastián, en San Sebastián hay un gran festival de música clásica y voy a cantar ópera. Entonces tengo que aprenderme, normalmente canto en un coro, se puede leer con partituras, entonces no te aprendes la música, pero puedes ir leyendo la letra. Bueno, pues en una ópera os podéis imaginar que no. Entonces lo estamos ya medio aprendiendo de memoria, porque dentro de poco empiezan los ensayos de escena, que es donde haces el teatrillo y tal, sin los trajes y tal, pero íbamos a cantar La hija del regimiento, que está siendo muy divertido, está siendo muy bonito, pero es tú aprender todo eso de memoria. Los que tengáis cierta edad ya, que hace tiempo que dejasteis el colegio, no sé cuándo ha sido la última vez que habéis intentado estudiar o aprender algo de memoria. Lo dejo así, pero de fácil no tiene nada. Diría más de 30 años, o más de 25 o 30 años. Intentáis estudiar o meteros en la universidad para mayores, o una clase o un curso, y lo que es aprender de memoria cuesta un montón. Entonces a mí me pasó que le dije a mis dos sobrinas, que tienen 11 y 13 años, que me ayudaran un poquito a aprender estas cosas de memoria, y yo creo que hubo un momento que repetía las frases, encima en francés, en otro idioma, repetía las frases y les dije, oye, ¿qué tal voy? Básicamente, ¿no? Y mira, se me quedaban mirando con una cara diciendo, oye, si lo has dicho 10 veces y no se te queda. Entonces al final tuve una conversación con una de ellas, con la mayor, que es la que está más adolescente, y le dije, ¿sabes lo que pasa? Que te voy a contar un poquito del cerebro y cómo se desarrolla. Los 6 primeros años desde que nacemos, el cerebro es increíble. O sea, él aumenta muchísimo de tamaño, pensar en un bebé desde que nace hasta los 6 años, todo lo que aprende. Y pasamos de tener movimientos completamente reflejos, como puede ser el de succión, o empezar a moverse, o el coger el dedito de la madre, o todos los movimientos de las vísceras, etcétera, a empezar a hacer cosas conscientemente y empezar de pasar de movimientos ahí, gu, gu, ga, ga, a pasar a hablar, a entender, a poder movernos cuando queremos y ir a por un juguete conscientemente y a moverlo cuando queremos y por supuesto el gateo, andar, etc. Lo que ocurre en el cerebro en los 6 primeros años de vida es prácticamente mágico, es increíble, y no hay todo ese orden de transformación, no ocurre así en ningún otro periodo de la vida. Los 6 primeros años es impresionante. Luego viene ya la infancia, somos pequeños, etcétera, y entramos en un periodo que es brutal, que es en el que infancia y adolescencia
que lo comentaba también en la charla, que el cerebro es como una esponja, o sea, es capaz de absorber información, aprender de memoria. Y efectivamente, pues a mi sobrina de 13 años, que es lo que la anécdota que contaba en la charla, le sorprendía que a mí no se me quedara. O sea, durante 10 veces repetía la frase en francés todo el rato y era como, ay, no se me queda, ¿no? Sobre todo si no ejercitas ese área del cerebro. Pero de niños, hasta estamos en el colegio y dices, pero ¿cómo narices me aprendí yo los verbos en dativo de alemán o la tabla periódica o todas esas cosas o los poemas de Machado, ¿no? Es que todo eso es lo que ocurre hasta los más o menos entre los 20 y los 25 años, que el cerebro es absolutamente una esponja. Pero le dije, cuidado, eso está genial, y le decía a mi sobrina, esto es maravilloso. Pero luego el cerebro tiene una nueva fase, que es en la que entramos en el periodo de ser adultos, que es, desarrollamos otra capacidad. Ya no es que, claro que tenemos capacidad de aprender, cuidado, de hecho, cuando estamos en los directos o cuando leemos un libro, aprendemos, y espero que los que vengáis a la consulta aprendáis. Pero aprendemos ya de otra forma, se desarrolla nuestra capacidad, eso espero, de aplicar el pensamiento crítico y a pensar, a razonar. Y tenemos, o eso espero, estamos expuestos a un montón de información durante, entre los 6 y los 20, 25 años, durante todo el periodo de educación en el que nuestro cerebro es como una esponja, hemos cogido toda esa información, pero llega un momento en el que ya no hace falta más información, pero hay que poder utilizar la lógica, poder mezclar toda esa información y convertirlo en sabiduría, que no es solo información, sino poder aplicarla cuando lo necesito, ser capaz de discernir si eso a mí me viene bien o a mí no me viene bien, etc. Y eso es el periodo de la madurez adulta. El decir, bueno, esto lo dirán en la tele, pero ¿estoy de acuerdo o no? Y si lo contrarresto con esta información o no. Y eso es lo que yo le decía a mi sobrina, ríete, que no se me queda para nada la letra de la ópera, pero a ti lo que te falta es la parte, oye, de razonar, que esa no tienes todavía, ¿vale? Aquí tenemos fases para diferentes cosas. Y luego ya entramos en, lo podría ser un poquito más de mayores, pues senectud, etcétera, donde en general lo que ya hay es una experiencia de vida, una senectud, ya lo has experimentado, sigue esa capacidad de lógica, pero obviamente todas las, en general, la rapidez a la que se mueren las neuronas es normalmente más rápida, en comparación con toda esa neuroplasticidad, todas esas conexiones, aunque se pueden hacer un montón de cosas, por cierto, para mantener esa actividad mental. Algún otro día hablamos de eso, o luego os doy un par de trucos, ¿no? Pero normalmente la muerte neuronal es más rápida que la generación de nuevas conexiones, y por eso al final la mente, bueno, pues está la demencia senil, o sea, no es una enfermedad, sino que, pues, de mayores, pues no nos va la cabeza tan rápido, ni leemos tan rápido, ni tenemos la coordinación tan rápida, etcétera. Vamos un poquito para abajo, ¿vale? Y lo que yo quería traeros hoy es una reflexión de que cuando hablamos de esa inteligencia innata, no sé vosotros, pero yo con 4 años no dije, a ver, cerebro, tienes que convertir este movimiento que es reflejo en algo voluntario. Se hizo solo. Ni decidí que mi cerebro, ya que estaba en el colegio, que potenciara la memoria y la absorción de información. O ahora que soy adulta, ya no es que diga, no voy a potenciar la absorción de información y me quiero convertir en una máquina de usar la lógica y el pensamiento crítico. No, ese es el desarrollo normal. Es, una vez más, esa inteligencia innata y esa capacidad que tenemos de innato de funcionar todo cuando tiene que funcionar, y una vez más, está todo en nuestra cabeza. Pero vamos a decir que es como el disco duro, lo tenemos metido, eso es un ser humano, pero de nosotros depende optimizarlo, usarlo bien, alimentarlo bien, no solo de comida, nutrición y ejercicio, sino de qué información metemos, claro. Yo puedo tener pensamiento crítico, pero si lo único que meto es tipos de gusanos, pues no voy a poder hablar de árboles, porque solo sé de gusanos, ¿vale? Entonces, una vez más, el objetivo de la quiropráctica es eliminar las interferencias a esa capacidad que todos tenemos de serie, es nuestro disco duro, de hacer el desarrollo neurológico normal. Y cuando en la consulta veis bebés, yo no quiero ni que sean más fuertes ni más sanos, no,
quiero que expresen ese potencial que todos tenemos de convertir todos esos momentos en reflejos, etcétera, de lidiar con estreses y de crecer, ¿vale? Luego, los que están en el colegio, que su cuerpo rinda de la mejor manera posible para que esa parte de absorber información, de aprender, porque para eso están en el sistema educativo, no solo en los colegios, aprender de vosotros, madre, padre, Aitona, Amona, porque no solo se aprende de los libros, se aprende muchísimo de las experiencias y se aprende muchísimo del ejemplo. Aunque parezcan en alguna fase que están así y que nos odian mucho, pues no, se aprende muchísimo del ejemplo. Y en los adultos, ¿por qué ajustamos? Porque también hace falta, o sea, no se puede razonar ni utilizar la lógica, la tribuna esta famosa de los griegos, por mucha información que tenga. Si estoy en modo estrés, en modo cortisol, en modo mierda, es muy difícil utilizar los datos y hacer un razonamiento crítico y decidir si estoy de acuerdo o no. Porque lo que voy a hacer es buscar, en vez de estar buscando soluciones, voy a pensar en ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, que todo el mundo va por aquí, voy a ir por allí. Pero no me voy a plantear si es bueno para mí, voy a probar esto, ¿será malo? ¿Yo qué necesito? No va a ser un planteamiento amplio o razonado, voy a buscar más información, que luego hablamos de esto en cuanto a salud. Y luego en la tercera edad no es lo mismo ir bajando a 300 kilómetros por hora porque no estamos manteniendo esas conexiones de la mejor manera posible que ir. La senectud es la vejez, nos va a pasar a todos. Pero ¿a qué ritmo vas? ¿En picado, como suelo decir yo, con patines, con ruedas y sin frenos? ¿O vas andando al ritmo normal? Y eso, por eso hay gente que muere de viejo relativamente bien, con las funciones disminuidas, obviamente, pero hay personas que tienen pues, enfermedades neurodegenerativas o están peor, etcétera. Entonces, hay parte, como siempre decimos, factores externos que no controlamos, pero hay muchos factores internos que sí, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo ante aprendizajes nuevos, y aquí vienen los tips, ante aprendizajes nuevos, siempre que nos enfrentamos a algo diferente, aunque sea un poquito incómodo, genera nuevas conexiones. Y la gente mayor también. Y si me veis aquí trabajar con gente mayor, les estoy pidiendo que hagan como ejercicios diferentes, ajustamos zonas diferentes, cambiamos maneras de ajustar diferentes, porque estoy en continua estimulación de su cerebro para que anden mejor, piensen mejor, se muevan mejor y que ese cerebro esté continuamente estimulado para que ellos puedan vivir mejor. Lo que quede. Porque claro, con estos 2 años que hemos vivido, que ahora parece otra vez que vuelve la 7ª, la 8ª, la 9ª, la que sea, hola, yo no sé cuánto nos queda, pero es que igual soy yo la que me muero yendo al coche esta tarde. ¿Os dais cuenta? No lo sé. Pero miedo, con miedo no podemos vivir. Y la mayoría de vosotros que me estáis siguiendo ahora mismo, salvo que seáis adolescentes, pues nada, a optimizar, recibir información. Sois esponjas de información, ¿vale? Entonces, fiaros de vuestros padres a la hora de tomar decisiones y de razonar, ¿vale? Este es mi disclaimer para los adolescentes. Para el resto, que me imagino que estáis aquí, que sois adultos, creo que nos toca ese ejercicio. Todo el mundo quiere libertad, pero la libertad viene con responsabilidad individual. Y desde mi punto de vista en salud, vivimos en sociedad, hemos pasado 2 años complicados, todavía parece que queda. Yo pocas veces me habréis oído decir lo que tenéis que hacer, porque eso no sería ni libertad individual ni responsabilidad individual. Creo que lo que nos toca es ser capaces de utilizar ese cerebro maravilloso que tenemos en la edad adulta y decir, estoy expuesto a esta información. ¿Es esto toda la información o hay más información ahí fuera? ¿Tengo la capacidad de usar la lógica y decir, esto tiene sentido, esto no? ¿Soy capaz de mirar atrás y decir, me dijeron esto, pero no? Es como cuando vas al monte y te dicen, es por aquí. Llevas 2 horas subiendo por el mismo camino y te estás alejando de la cima que tú ves y dices, igual no es por aquí. ¿Y qué pasa si das la vuelta y preguntas a otra persona, oye, igual es por aquí? No pasa nada. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que nos hemos podido equivocar de camino? Con la salud pasa lo mismo. Yo puedo elegir un tratamiento y decir, pues igual pido una segunda opinión. Hoy me decía una persona a la que quiero mucho, vamos a pedir una segunda opinión por un diagnóstico muy serio. Pues me parece muy bien. Y con estos 2 años lo mismo. ¿Cuántos de vosotros habláis de verdad que si el vacunado, no vacunado, que si he cogido COVID, que si es la 5ª vez?
Ay, de verdad, ¿podéis hablar abiertamente de lo que realmente pensáis de este tema? Yo creo que sigue habiendo muchos temas en este temazo, monotema, que sigue siendo tabú. Y esto no se va a resolver hasta que cada uno de nosotros no ejerzamos nuestra libertad y nuestra responsabilidad individual. Y no se trata de las decisiones que hayamos tomado, sino desde dónde hayamos tomado las decisiones. Estamos prolongando todo ese miedo cada uno de nosotros, o estamos eligiendo cómo queremos vivir, porque ese es potenciar la información, la lógica, el pensamiento crítico y de ahí llegar a la sabiduría. Esa es la parte del cerebro que cada uno de nosotros podemos optimizar. Todo por una senectud lo mejor posible. Y es así de sencillo. Desde mi punto de vista, eso es lo que intentamos hacer en la consulta. Obviamente, eliminar subluxaciones a ese potencial que tiene cada ser humano. Maravilloso. Pero es que el potencial humano también es de pensar y de razonar y de decidir cada uno de nosotros lo que quiere hacer y por dónde ir y por qué camino y de equivocarse. ¡Ay! Tenéis todo el derecho a equivocaros y decir, pues por aquí no quería. Ah, pues nada, pues no pasa nada. Y vaya directo más curioso me ha salido, la verdad. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo al final elijo un tema. Pero cuando, 25 personas en una semana me hablan de lo mismo, estoy preocupado por esto, estoy preocupado por lo otro, que son temas que desgraciadamente en redes no se pueden decir mucho, pues es que es muy curioso. Digo, porque hay 25 personas que me dicen lo mismo, tienen la misma preocupación. Entonces yo, pues os lo cuento aquí indirectamente. El que quiera hablar del tema, ya sabéis que me lo podéis preguntar aquí en directo todo lo que queráis. Pero estos directos van de potencial humano, ni de miedos, ni de ir en contra de nada, sino de ir en pro de vivir de otra manera. A que me lo pilláis. Sí, ¿verdad? Porque a mí me da igual lo que hagáis, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que seáis felices. Felices que no es solo estoy contento ahora, sino que encontréis la manera de vivir coherente a vuestros valores y que seáis capaces, cuando uno está así, es capaz de respetar al de al lado que hace totalmente lo contrario. Cuando sientes inseguridad es cuando el de al lado te jode y entonces quieres que haga el de al lado algo diferente. Pero es la única manera de convivir. Y no le intentas convencer al otro, no. Pero cada uno tiene que buscar lo que tiene dentro y cómo quiere vivir. No quiero que Ander venga al monte conmigo y suba el camino por aquí. Que encuentre su camino. Es que hablo con tantas indirectas que no sé si alguien me entiende. Pero bueno, que un placer, que yo veo tendencias en la consulta. Hoy han venido 2 dentistas a ajustarse. Y una me ha dicho muchas muelas partidas y yo veo muchísima tensión en el temporal, la ATM, etc. Eso es, muchísimo estrés, que seguimos estresados. Y creemos que se nos va a pasar en Mallorca, nos vamos a ir de vacaciones a Ibiza y vamos a hacer como que no pasa nada. Yo os digo lo que veo. Tenemos toda esa mierda dentro y por algún lado tendrá que salir. Y yo, como no me voy a callar, el que quiera que venga y me lo pregunte. Pero no podemos hacer como que no está. O cambiamos de paradigma, de manera de vivir y empezamos cada uno, que es la charla del viernes pasado, ese autocuidado y a elegirnos de otra manera cada uno lo que él quiera. Y eso viene con responsabilidad individual, también. No es solo aquí libertad. Con responsabilidad individual, pues creo que así es como se hacen las cosas. Nada más. Ahora es cuando empiezo a despedirme y 5 minutos después sigo hablando. Nada, un besazo. Mañana me voy a un retiro de jueves a domingo. Voy a aprender muchísimo sobre el juez interno. Creo que tenemos todos esa vocecita de debería hacer esto, no debería hacer lo otro. No sé si os pasa, pero todo lo que pueda compartir con vosotros, igual me hago algún directillo, alguna story, alguna cosa. Ya sabéis que si no en el email semanal, si yo suelto ahí un montón de cosas, ¿vale? Compartiré con vosotros. Un placer, ya echaba de menos estos directos. Y nada, que sepáis que Jaione es una crack y tengo a Ander y a Puy ayudándole un montón. Y nada, que un gustazo y gracias a todos por hacérselo un poquito fácil a Jaione. A partir de ahora os lo diré que igual muy difícil y muy fácil tampoco, Tampoco. Se ríe. Un besazo. Agur.